ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa, porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. El diputado Gerardo Fernández Noroña ofreció un discurso contundente y crítico sobre la situación política y social en México y Venezuela. En sus palabras iniciales, Noroña celebró el respaldo popular a la Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Subrayó que este respaldo se refrendó en las urnas el pasado 2 de junio, desafiando a los regímenes oficialistas. Fernández Noroña no escatimó en críticas hacia la oposición, llamándolos farsantes y acusándolos de carecer de vergüenza, moral y principios. Señaló la hipocresía del PRI, partido que históricamente ha sido señalado por fraudes electorales y que ahora se autodenomina demócrata. Asimismo, criticó a los panistas por su papel en el fraude electoral de 2006, donde se negaron a un recuento de voto por voto, a pesar de la estrecha diferencia en los resultados. El diputado continuó en su intervención mencionando la situación en Venezuela, un tema recurrente en su discurso, ya que afirmó que la verdadera razón del interés de la oposición mexicana y del gobierno de Estados Unidos en Venezuela no es la democracia, sino las vastas reservas de petróleo del país sudamericano, estimadas en 33.8 billones de barriles. Acusó a los opositores de validar una intervención imperialista y de ser lacayos del gobierno estadounidense. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país. ¿A cuenta de qué? ¿Con qué datos? Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictadura con elecciones, dictaduras. Lo explicó mi compañero Benjamín Robles con mucha claridad. El voto electrónico. Diputado, sí, que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya? Dos cosas ahora, antes era una, solamente pedirle, si es conducto de solicitarle al orador que me permita formularle una pregunta, y ya que me aludió antes de que haga la intervención, en su momento alusiones personales. ¿Acepta la pregunta del orador, del diputado Montoya? Con mucho gusto, hasta de los lacayos del imperialismo estadounidense acepto preguntas, con mayor razón de un compañero. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta, y después estaremos dándole paso a su segunda petición. Adelante. Primero, aplaudo mucho, como siempre, tus intervenciones
poniendo a la oposición en su lugar, sobre todo esta oposición rancia que tenemos en esta comisión permanente, ratificada hoy con sus intervenciones en esta máxima tribuna nacional, hablando de todo, hasta de temas que se salen un poquito del debate sobre lo sucedido en Venezuela y la reiterada necesidad de que respetemos nosotros estos procesos, no haya intervención, sino esperar prudentemente hacer declaraciones, pero ya están hablando ellos de otros temas y yo también por eso quiero conocer tu punto de vista, porque andaban ahí diciendo que no les permitimos otra vez decidir. Pues si son minoría, ¿cómo van a decidir los temas de la agenda? El tema de la sobrerepresentación, que era uno, quisiera pedirte, correlacionado como es un tema electoral, tu punto de vista aquí, mi querido Gerardo. Adelante, diputado. Noroña destacó la contradicción de los Estados Unidos al no mostrar interés en la democracia o en los derechos humanos en países como Arabia Saudita, donde prevalecen violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres. Criticó duramente la intervención económica y política en Venezuela y Cuba, calificando estas acciones como un bloqueo económico injusto y un ataque a la autodeterminación de estos pueblos. El discurso también se centró en la legitimidad de las elecciones en Venezuela, desafiando a los opositores a presentar pruebas de fraude. Noroña señaló que las actas del 81% de los resultados dados a conocer no mostraban ninguna distorsión ni falta de respeto a la voluntad popular. Denunció que la oposición solo cuenta con la violencia y el fascismo para intentar desestabilizar a estos países. En respuesta a una interrupción por parte del diputado Robles Montoya, Fernández Noroña aceptó con gusto responder preguntas y defendió con vehemencia su postura. Elogió la claridad con la que su compañero Benjamín Robles había explicado el sistema de voto electrónico en Venezuela. Noroña aprovechó para criticar figuras opositoras como María Corina Machado y mencionó los incidentes violentos de 2017 en Venezuela, donde personas fueron quemadas vivas por parecer chavistas. El diputado mexicano también hizo una comparación inusual, mencionando que la República Bolivariana de Venezuela se acercaba al récord de bateo en términos de enfrentar y desafiar a sus oponentes, incluyendo al expresidente mexicano Vicente Fox. Afirmó que aquellos que han sido responsables de fraudes electorales en el pasado ahora pretenden intervenir en otros países en nombre de la democracia. Mucho gusto, pero antes de responder, aquí en tribuna, la representación Paniaguada habló de laterismo. Yo me imagino que tiene problemas de pronunciación y quiso decir raterismo, porque se refiere al saqueo del gobierno estadounidense de las riquezas naturales de los países. Ese es el problema en realidad. Por eso invaden, por eso acosan, por eso bloquean económicamente. Ese es el verdadero motivo. Pensé también que aquí hablan de María Corina Machado, que ni candidata fue y que tiene a sus hijos fuera de Venezuela porque están promoviendo la violencia como lo hicieron en 2017, que quemaron vivas a 27 personas solo por ser o parecer chavista, ser moreno. Son criminales peligrosos. Y también quiero comentar, me dicen que el récord de bateo es .400, que es casi imposible. Pues la República Bolivariana de Venezuela parece que se acerca al récord de bateo, porque bateó al inútil de Marco Cortés adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador, y bateó al cabeza hueca de Fox, que hasta el subnormal de Lozano lo imita y se anda burlando de él. Vamos a salvar la democracia en Venezuela. El responsable del fraude electoral en 2006. ¿Va a Venezuela a meter? No tienen vergüenza. Pero antes de que se me acabe el tiempo de la respuesta, miren, no venía preparado para esa pregunta. La sobrerepresentación del PRI en 2003 de los demócratas, 21-23, del PAN en 2006, 7.66, quedó abajo. Del PRI en 2009, 10.56, del PRI en 2012, 10.87, del PRI en 2015, 11.42, de los paniaguados en 2018, 9.21. La sobrerepresentación de Morena en 2015, menos 1.87, en 2018,
5.95, en 2021 5.51. ¿De qué están hablando? Vamos a tener 2/3, les pese lo que les pese, y vamos a hacer la reforma al Poder Judicial que tanto les preocupa. Y luego nos van a ir a acusar a la OEA y a los organismos multilaterales de que estamos controlando el Poder Judicial, que ya somos una dictadura, que ya somos Venezuela, que no es Claudia Sheinbaum, sino no sé qué barbaridades van a decir. La verdad es que son poco serios intelectualmente, majaderos intelectualmente, ridículos, pero sobre todo la calle de los intereses económicos del extranjero. Bueno, que vengan aquí a hablar de democracia. Cuando Carlos Salinas de Gortari se robó la presidencia en 1988, se necesita desvergüenza, porque uno no es responsable de sus familiares, pero sí es responsable de la congruencia y de la conducta política que uno tiene en un momento dado. Hoy ya estamos en mi tiempo, no me avisaron. Lo de Jorge Glass, que ya va corriendo mi reloj. Lo de Jorge Glass, que los paniaguados desciendan de la alta tribuna del Senado de la República a justificar el secuestro, la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador, los pinta de cuerpo completo. Yo creo que los conservadores que fueron por Maximiliano se avergonzarían de los niveles a los que llegan ustedes. De verdad, es que su nivel de servilismo llega a cuotas insospechadas. Si lo tuviera que comparar con una montaña, el Everest les parecería chaparro para la indignidad que logran alcanzar. Fernández Noroña no dejó de mencionar la sobrerepresentación de partidos en el Congreso mexicano, presentando cifras detalladas para argumentar que Morena ha sido menos sobrerepresentado que el PRI y el PAN, presentando cifras detalladas para argumentar que Morena ha sido menos sobrerepresentado que el PRI y el PAN en el pasado. Reafirmó su compromiso de realizar una reforma al Poder Judicial a pesar de las críticas de la oposición, que acusa a Morena de querer controlar dicho poder y transformar a México en una dictadura. Finalmente, Noroña concluyó su discurso reafirmando la autonomía y el derecho del pueblo venezolano a decidir su propio destino, al tiempo que reiteró que México manda al pueblo. Enfatizó el papel del presidente López Obrador y la futura presidenta Claudia Sheinbaum en construir un futuro digno para el país, desafiando las acusaciones y críticas de la oposición. Por eso les va como les va en las elecciones en México, por mentirosos, por farsantes, por vendepatrias, por traidores al pueblo, por corruptos, por hipócritas, por doble moral. Y no les sigo, porque además luego dicen que estos son insultos. Ahora resulta que a los diagnósticos precisos y certeros que el doctor Noroña les hace, le llaman insulto. Lo que hay que ver, lo que hay que oír. Lo único bueno de su desvergüenza es que mientras los oigo el hígado se me pone así, pero cuando vengo a tribuna cómo disfruto las caras que ponen. No hayan donde meterse abajo de la curul, porque saben que estoy hablando con verdad. Llegó hasta 6 minutos 15, movimiento paniaguado. Y creo que todavía necesitan atención aquí por lo que estoy oyendo. La representación paniaguada no ha recibido suficiente dosis de medicina. Concluya. Pues les pese lo que les pese, el pueblo de Venezuela resolvió lo que quiere para su presente y para su destino, y lo que más les pesa todavía, y con eso termino: en México manda el pueblo de México y nadie más. Y como dice la canción, no me parezco a nadie. En México es México y estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro muy dignamente con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y ahora, a partir del 1 de octubre, con nuestra próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Gracias, diputado. Tiene hasta 1 minuto. Hay un senador aquí que interviene todo el tiempo, Víctor, que ni es de la permanente y se la pasa hablando. Ya, qué miedo, no te tenemos miedo, pero que no hablen donde no debe hablar, que sea respetuoso, donde aprendió tarea parlamentaria. El apasionado discurso de Fernández Noroña fue una demostración clara de su firme postura en contra de la intervención extranjera y en defensa de la soberanía de los pueblos de México
México y Venezuela. Sus palabras resonaron con fuerza en el Congreso, dejando en claro que la lucha por la justicia y la autodeterminación continúa siendo un pilar fundamental de su política. Nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas declaraciones del diputado Gerardo Fernández Noroña en las últimas horas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.